Y bueno, pues os damos nuevamente la bienvenida al segundo día de este primer Congreso de Servicios Sociales e Inclusión. Vamos a comenzar la mañana con la primera ponencia, con el título Éxitos y fracasos de las políticas de rentas en España. Para ello contamos con Graciela Marchesini, doctora en Economía, coordinadora de CEPAIN de Gran Canaria. Moderará esta mesa, esta primera ponencia, José Dailos Luis Pérez, miembro de la Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. Adelante. Hola, buenos días a todas, todos y también a todes. Como bien me presentaban, soy miembro de la Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. Primero que nada queremos reiterar el agradecimiento a la organización de este evento, porque pone también en el foco la importancia de que tiene el trabajo social y la fuerza que tenemos los trabajadores sociales pues, para cambiar un poco incluso también las formas de hacer política de nuestros dirigentes. Tengo el gusto y el honor de presentar en el día de hoy a la primera ponente de la mañana, que se trata de doña Graciela Marchesini. Ella es doctora en Economía y coordinadora de CEPAIN en Gran Canaria. Para quien no lo conozca, CEPAIN es una organización sin ánimo de lucro que promueve la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural. Es una reconocida experta en políticas públicas, inclusión social y análisis de los modelos de protección económica. Cuenta con una amplia trayectoria en estudios comparados del sistema de rentas mínimas, bienestar social y pobreza, y ha desarrollado investigaciones y proyectos que abordan la efectividad de las políticas de garantía de los ingresos en Europa y en España. Su trabajo combina la investigación rigurosa con la intervención social y la gestión de programas dirigidos a combatir la exclusión, lo que le permite ofrecer una mirada integral y basada en la experiencia directa sobre los mecanismos de protección. En la ponencia de hoy, titulada Éxitos y fracasos de las políticas de rentas en España, la doctora Marchesini analizará los avances alcanzados en materia de rentas mínimas y transferencias sociales, así como sus limitaciones estructurales, administrativas y territoriales que aún se persiguen. Su aportación proporcionará las claves para comprender el impacto real de estas políticas y para avanzar hacia modelos más efectivos, justos y sostenibles. Cuando quieras. Gracias. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este primer congreso, que deseo que sea el primero de muchos, donde haya este espacio de reflexión tan necesario y sobre todo necesario en los momentos en los que nos encontramos, ¿no? Donde es necesario también hablar con datos, porque los datos son los que nos permiten tomar decisiones mucho más acertadas, no basadas en criterios simplemente de opinión. Entonces, mi trabajo de hoy, tal como se me ha pedido, es un poco hacer una evaluación de, vamos a ver, del sistema de rentas, y para esto vamos a hablar como no se puede hablar de todo, ¿no? Vamos a hablar del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, para los que no lo conozcáis, yo entiendo que todo el mundo está harto de tramitarlo, pero para los que no lo conozcáis es un sistema, una prestación no contributiva que se pone en marcha durante la pandemia de COVID como principal componente del escudo social. Es decir, mucha gente se queda sin ingresos y a partir de ese momento se decide que junto con las rentas autonómicas que ya existían, prestaciones no contributivas que ya existían en todas las comunidades autónomas, era necesario, que le faltaba a España y así había sido reclamado por la Comisión Europea en numerosas ocasiones, le faltaba una renta de carácter estatal que fuera capaz de llegar a donde no llegaban las rentas autonómicas. Es decir, las rentas autonómicas estaban caracterizadas por su impacto local, pero evidentemente había muchas discrepancias y heterogeneidad entre unas comunidades autónomas y otras. Entonces se dijo, venga, vamos a poner el ingreso mínimo vital, que esto nos va a ayudar como herramienta a luchar contra la pobreza más extrema, la pobreza severa. Y
entonces, primero hubo un decreto, hubo varios cambios, ¿no? El famoso decreto 2020, y luego se transformó en una ley, la ley 19/2021, que lo que hace es establecer unos criterios ya bastante firmes, en los cuales lo que se contempla son los ingresos de la familia del año anterior, de acuerdo con, y se los compara con un umbral establecido por el ingreso mínimo vital, para ese tipo de hogar según la composición de sus miembros. Es decir, si hay 2 hijos, o hay 3 hijos, o hay una sola persona, etcétera. Entonces, de acuerdo con eso, pues lo que hace el ingreso mínimo vital es compensar la diferencia de ingresos. Si tiene 0 ingresos, se le da la totalidad, y si no, se le da la parte proporcional. La diferencia con otros recursos es que esta prestación, el ingreso, la vital, como le llama la gente que la ha solicitado, la vital, no me quites la vital. Bueno, la vital o el ingreso mínimo vital no tiene fecha límite, no tiene caducidad. Esto ha llevado a que muchas personas crean que se trata de una especie de prestación vitalicia. Que es una de las cuestiones que queremos comentar en esta presentación, ¿vale? Entonces, también desde el año 2023 se ha permitido y esto lo voy a decir entre comillas, aunque no me gusta mucho el gesto, pero la compatibilización con el empleo, que es una cosa también bastante compleja. Se supone que el ingreso mínimo vital tiene una contraprestación que la persona tiene que hacer por haberlo recibido o por recibirlo, pero esta es la parte que no está desarrollada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tema competencial, que ¿quién desarrolla esto? ¿Las comunidades autónomas o quién? Y al final termina cayendo en los ayuntamientos, los servicios sociales locales, que no tienen la capacidad de gestionar esto porque no hay un criterio homogéneo. Bien. Los requisitos, y esto es importante porque es la residencia legal al menos durante un año, el último año en España, ¿no? Con esto ya eliminamos toda esta cosa de que llegan los inmigrantes y se les da el ingreso mínimo vital. Esto no es así. Luego, hay unos límites de renta y de patrimonio, ¿vale? Que no se pueden superar. Luego, la unidad de convivencia tiene que tener un mínimo de 6 meses de antigüedad. La edad mínima para pedirlo son 23 años, aunque hay excepciones para menores emancipados. No pueden pedirlo los administradores de sociedades mercantiles. Y otra de las cosas que se ha incorporado es que las personas que perciben esta prestación tienen que tributar el IRPF. Y esto también ha generado muchísimo problema porque normalmente son perfiles que no están acostumbrados a hacer esa declaración de Hacienda. Vale, lo que quiero explorar con vosotros hoy es, además de esta pequeña radiografía, el impacto real sobre la reducción de la pobreza. Vale, y para eso vamos a evaluar 3 mensajes institucionales que están en la web del Ministerio sobre si hacen o no hace el ingreso mínimo vital lo que se dice que hace. Vamos a estudiar el caso de Canarias, ¿vale? Yo vivo en Las Palmas y el proyecto donde trabajo se gestiona en Tenerife, en Las Palmas y en Fuerteventura. Vamos a usar el ejemplo o el caso de Canarias y finalmente vamos a hacer unas conclusiones, ¿vale? Últimamente ha habido en los últimos 2 años algunos estudios sobre la eficacia del ingreso mínimo vital. Algunos son más técnicos, como los de la AIREF, la Autoridad Fiscal. Algunos son de entidades que se dedican al análisis económico. Y en general coinciden en que se trata de una prestación de larga duración asociada a la pobreza persistente y no sujeta a shocks temporales. Es decir, no es porque aparece, si bien surgió durante la pandemia, ha durado, ha permanecido y se ha convertido en una parte de la estructura de protección, ¿vale? 60% de todas las personas lo cobra durante más de 3 años y el 90% durante más de 1 año. Es decir, que no es un recurso puntual como una ayuda de emergencia u otro tipo de ayudas, sino que tiene ese efecto colchón, ¿no? De acolchar un poco, en teoría, los vaivenes en la situación de las familias.
Bien, aquí tenemos unos primeros datos, ¿vale? Lo que vemos es que la comparativa entre la nómina del 2024 y del 2025, más o menos en los mismos meses, noviembre y octubre de este año, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Como veis claramente, ha habido un aumento en el número de prestaciones que ha pasado de 665.000 a 773.000. Es decir, que ha aumentado un 107.000 el número de prestaciones, un cambio del 16,2%. Una cosa que es muy importante con respecto al tema de la focalización, el grupo destinatario, ¿vale? ¿A quién va dirigido esto? Y aquí lo veis claramente, 68% mujeres, tanto en el 2024 como ahora, ¿vale? Y además, entre este año y el actual, el porcentaje de mujeres titulares de prestaciones ha aumentado un 17%. Los hombres se mantienen en el 32%, ¿vale? Entonces, este incremento además refuerza ese componente de feminización. Bien, la siguiente diapositiva nos muestra otros datos interesantes. ¿Qué tipo de hogares son los que más cobran el ingreso mínimo vital, ¿no? Fijaros que hay una tipología de hogar que es la que más ha aumentado entre el 24 y el 25, que son cuatro adultos y un menor. Es decir, hogares complejos donde conviven distintas generaciones, probablemente, no sabemos, porque estos son datos que no hay microdatos para poder saberlo, solo tenemos la nómina, ¿no? Tenemos también otro perfil, el segundo, bueno, hay un otro que es como un cajón desastre, pero luego hay 3 adultos con un menor, que es un 26,3% que ha aumentado, ¿vale? Puede ser que esto sugiera justamente la complejidad de estos hogares que se incorporan, mayores, personas jóvenes que cumplen los 18 y se quedan viviendo en el hogar y que son considerados adultos, pero en realidad son los hijos que en el 24 a lo mejor tenían 17, entonces ahora ya son adultos. Vale. El número de beneficiarios. Lo que vemos es un incremento también importante de casi un 17%, 16,9% entre el 24 y el 25. Los beneficiarios, según el lenguaje que se utiliza técnicamente, los beneficiarios son las personas que dependen del titular de la prestación, ¿vale? No son los que tienen la prestación. Son las personas que conviven con el titular de la prestación. Vale, y lo que se observa es un aumento de niños, niñas y adolescentes, un 16,3%. Otra de las cosas que llama mucho la atención entre el 24 y el 25, que no es proporcional a lo anterior y que también yo quisiera ahí ver qué es lo que está pasando, es el importe bruto mensual total, porque ahí hay un aumento muy significativo de casi el 46,5%, que realmente es llamativo frente al 16,9% de aumento de número de titulares, ¿no? Entonces, o de beneficiarios en este caso, pero en el caso de las prestaciones también, 16,2%. 16,2 frente a 46,5. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que ha aumentado el número el valor de las prestaciones, o sea, la cuantía que se le paga a los hogares por el efecto de la inflación. Esa es una de las explicaciones, ¿vale? Es decir, lo que vemos es que el gasto mensual crece 3 veces más que el número de prestaciones. Y esto es un dato llamativo, ¿no?
Bueno, si tuviéramos que hacer la radiografía ahora, diríamos que hay un poco menos de 1 millón de personas, 773.000. Mucho escándalo para poca cosa. Quiero decir, se habla de que es las paguitas, no sé qué, pero realmente son solo 773.000 prestaciones, ¿vale? Que es verdad que llegan a 2,4 casi millones de beneficiarios, con una cuantía media por hogar de 731 y 3,11 beneficiarios por hogar, ¿vale? No os preocupéis que no voy a contar esto en la tabla, ¿vale? Simplemente pongo la tabla para que veáis la distribución, ¿no? Y a vosotros, sin que yo diga nada, os llama la atención que las primeras 4 comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, Andalucía 243.122, o sea, es casi una prestación andaluza. 3 de cada 10 son andaluces o viven en Andalucía. Y que sí es verdad que es una comunidad autónoma con mucha población y con alta tasa de pobreza, pero no es la única, ni por casualidad, ¿no? Es muy llamativo que las 4 primeras comunidades autónomas totalizan el 60,6% de todas las prestaciones, ¿vale? Y el 61, casi el 62% de todos los beneficiarios. Vale, y esto es interesante porque ahí hay comunidades ricas, Madrid, Cataluña, Valencia, que tienen baja tasa de pobreza. ¿Dónde estamos nosotros? En el 5º lugar y tenemos el 4,82% de las prestaciones y el 3,82% de los beneficiarios. O sea, tenemos un lugar, el 5º lugar, pero si nos comparamos con Andalucía, que tiene el 31, tenemos una participación, digamos, baja del ingreso mínimo vital. Y aquí os muestro cómo sería esto visualmente. No me voy a detener porque es lo que acabo de decir. Lo único que hay un error aquí abajo en Ceuta y Melilla, ¿vale? Que luego lo corregiré cuando os deje la presentación. No hagáis caso a las últimas 2 tablas, 2 barras de ahí abajo, ¿vale? Pero por todo lo demás, esta es la foto que tenemos, ¿vale? La foto de una concentración en esas 4 primeras comunidades autónomas y especialmente en Andalucía. Y esto, claro, es una prestación de carácter estatal, ya ahí nos está planteando algún problemita con respecto al impacto en la situación de pobreza que tiene toda España, porque aún las comunidades ricas tienen pobreza, no es solo las comunidades pobres. Vale, vamos a hablar un poquito ahora de qué... como decía, las altas tasas relativas son Andalucía, Canarias y Extremadura, las cuantías más altas están en el País Vasco, Asturias y Navarra, y Canarias tiene una cuantía alta por beneficiario, que es de 278 euros, pero una ratio baja. Es decir, son hogares pequeños los de Canarias que reciben el ingreso mínimo vital. Vale. Y esos 278 están por encima de la media nacional, ¿vale? De la media estatal de dinero que percibe por beneficiario. Muy bien. Vale. Vale. Si vamos, pero claro, la población no es suficiente. Tenemos que tener algún tipo de medida respecto a lo que se llama una tasa, ¿no? Una tasa de esto dividido el total de población, o en este caso cada 1000 habitantes. Vale, lo que vemos es que se repite que Andalucía, Canarias y Extremadura, ahí sí Canarias tiene el segundo lugar. Andalucía, Canarias y Extremadura tienen la mayor ratio o tasa de beneficiarios por cada 1000 habitantes. Y País Vasco, Navarra y Madrid
el menor ratio de beneficiarios por cada 1000 habitantes. ¿Vale? Y Canarias y Andalucía concentran la mayor intensidad, que luego diré qué es eso de la intensidad relativa, porque tienen el menor Producto Bruto o la menor renta per cápita, como queráis llamarlo también, en relación al resto del Estado, y una tasa de riesgo de pobreza muy alta. O sea que ahí sí vemos que está muy focalizado. O sea que si vemos los datos globales parece que está mal encaminado, pero si luego vemos la situación de acuerdo a cada 1000 habitantes, es decir, viendo la tasa, vemos que está mucho más enfocado a donde tiene que ir. Y el ingreso mínimo vital, ¿qué es? Porque ha ido cambiando. Antes había una forma sola, ¿no? Ahora tenemos el básico, que por un lado es el que simplemente una persona pide el ingreso mínimo vital y ya está, ¿no? O viven 2 adultos, no tiene ningún tipo de complemento. El completo, que tiene complementos por discapacidad, por tipo de hogar, por ejemplo, hogares monoparentales, etcétera. Y el CAPI. ¿Qué es el CAPI? Es el complemento de ayuda a la infancia, ¿vale? Que lo pueden pedir personas que no estén en situación de pobreza severa. Fijaros que, aunque no se sabe esto, en un hogar con 2 menores que gane menos de 3.700 euros por mes puede pedir el CAPI, ¿vale? Y esto no lo pide nadie, porque no lo sabe nadie, pero realmente es así. Es decir, el complemento en la infancia se hizo con otro criterio y se añadió al ingreso mínimo vital. ¿Y dónde hay más CAPI? Donde hay más pobreza infantil estructural, que es Andalucía. El 47% del básico va a Canarias, o mejor dicho, Canarias tiene el 47% del básico. Y en Madrid y Valencia, donde lo que más abunda es el IMV completo, es decir, con sus complementos, propio de hogares complejos. Bien, entonces, si tenemos que sacar una conclusión, vemos que está bastante orientado hacia aquellos lugares donde hay población en situación de pobreza y hay mucho menos en aquellos donde hay menos población en situación de pobreza. Con lo cual, parece que está bien orientado. Vamos a otro tema importante. Dijimos que el IMV es una prestación feminizada, ¿vale? En realidad, si vosotros lo pensáis que el 68% son mujeres, es que estaba funcionando como una herramienta de política de igualdad, más que de lucha contra la pobreza, porque lo que va es a abordar el tema de la pobreza específica de las mujeres, que es en todos los campos, en las variables que uno mire en la encuesta de condiciones de vida, se va a encontrar con que en carencia material, más mujeres, pobreza severa, más mujeres, pobreza relativa, más mujeres. Vemos la EPA, tasa de paro, más mujeres, paro de larga duración, más mujeres. Si la variable que uno coja, ahí hay más mujeres, de las negativas, lamentablemente. Entonces, sí que vemos que esa feminización coincide con el perfil de pobreza severa en España, e indica una focalización adecuada hacia esta mitad de la población que tiene mucho más que la mitad de riesgo de pobreza y exclusión. Es decir, que está alineada con la evidencia que surge del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de la encuesta de condiciones de vida. Vale. Y luego, vamos a ver qué pasa con la población extranjera. Vale, la población de origen extranjero, que tiene una incidencia de pobreza, de riesgo de pobreza de más del 50%, en lugar de estar sobre-representada, como se dice, está infrarrepresentada. Y ahora lo voy a explicar. Porque, fijaros, el 17,5% de los titulares tienen nacionalidad extranjera. Solo el 17,5%, ¿vale? El resto son todos españoles.
Bien, el 19,6% de la población total de España es extranjera. Es decir, ahí ya tenemos que está más o menos parecido, ¿no? Decimos una proporción frente a la otra proporción. Ah, está bien, ¿no? Pero resulta que no, porque la población extranjera tiene más del 50% de riesgo de pobreza y exclusión, frente al 20% de la población española. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, aquí, si esta es una prestación que va dirigida a personas que están en riesgo de pobreza, severa especialmente, el grupo de población inmigrante, lejos de estar sobrerepresentado, está infrarrepresentado, con los datos, ¿vale? Es decir, para aclararnos, es proporcional, más o menos, 2 puntitos, al porcentaje de población extranjera en España, pero no al peso de la pobreza en ese grupo de población. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a la primera de las 3 afirmaciones. El ingreso mínimo vital reduce la pobreza, ¿vale? Estas son sacados de la página de la Seguridad Social, donde se presentan los últimos datos. Las 3 afirmaciones, ¿vale? Con los últimos datos de la nómina de octubre. Y aquí hemos puesto veredicto. ¿Es verdad o es mentira? ¿Vale? Mejor dicho, es justo, como lo queréis llamar. Es cierto, pero tiene un efecto limitado. Y eso es lo que muestran los datos, ¿vale? En el estudio que yo hice hay varias cosas con las que hago una correlación, ¿no? Por un lado, entre IMV y pobreza, entre IMV y paro, entre IMV y Producto Interior Bruto. En el IMV y pobreza encontramos altas prestaciones donde es más elevada, ¿vale? Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia. O sea que hay una relación positiva robusta, correlación positiva robusta. En el IMV paro, Canarias y Andalucía son regiones con alto paro y alto IMV, pero el País Vasco tiene bajo paro y bajo IMV. No es perfecta en todas las comunidades autónomas. Ahí diríamos que la correlación no es perfecta. Y en el caso del Producto Interior Bruto, como es correcto, es negativa. Es decir, las regiones más ricas reciben menos, ¿vale? Y las regiones más pobres, más. Hasta un punto, ¿vale? Porque solo es así si analizamos cada 1000 habitantes. Si lo hacemos con los datos del inicio, no es así. Bien, ¿cuánto reduce la pobreza? ¿Vale? ¿Cuánto? Entonces, los cálculos que he hecho con todo esto es que en el caso de la pobreza severa y coincidiendo con los datos del AIREF, que sitúa entre un 5 y un 7% menos de pobreza gracias al IMV, es un 6% aproximadamente. La pobreza severa, es decir, aquellas personas que viven con un ingreso por debajo del 40% de la renta mediana del país, ¿vale? Esa es severa. La pobreza relativa, 60% de la mediana. No sé si recordáis esto de la tasa de riesgo de pobreza. Vale, y entonces en la pobreza severa funciona, ¿vale? Porque es más fácil arrimar un poco a esos grupos, dado que el umbral por persona es más reducido, son 6.300 euros anuales por persona. Pero en la pobreza relativa, ahí es más difícil y ahí tenemos una reducción inferior, ¿vale? Con ingreso mínimo vital es el 20,5 y sin ingreso mínimo vital es el 21,8. Es decir, es 1,3 puntos porcentuales de reducción. Así que en la pobreza relativa el impacto es muy bajo, ¿vale?
Y también mido la FGT1 y FGT2, que es la intensidad de la pobreza, que es cuánto dinero le falta a las personas pobres para alcanzar el umbral, y el FGT2, que es la severidad de la pobreza, que es analizar la situación de los más pobres entre los pobres, ¿vale? La conclusión, sin entrar en tanto detalle, es que el IMV reduce poco la incidencia de la pobreza, pero reduce notablemente la intensidad y la severidad, es decir, aquellos que están lejos del umbral, los que están peor, a esos los arrima al umbral. ¿Entendéis? Es decir, no es sí o no, es sí, pero con limitaciones. Vale. Y hay un tema también que mencioné al inicio, que es la permanencia en el recurso. La permanencia prolongada en el recurso está haciendo un proceso de cronificación de la pobreza. Es decir, la gente no termina de salir de la pobreza o sea, se acerca a poder hacerlo, pero no termina de salir, ¿vale? Y hay varias razones que inciden ahí. Bueno, la segunda afirmación es que como hay más prestaciones, hay más cobertura. Esto es muy parcial, ¿vale? Hay más cobertura, pero también hay más hogares pobres, aunque la tasa de pobreza se mantiene más o menos, baja un puntito, baja unas décimas. ¿Por qué es así? Porque aumenta la población. Y por otro lado, hay hogares que van cayendo en la pobreza por el empeoramiento de las condiciones económicas, la inflación, el alto precio de la vivienda y el estancamiento salarial. ¿Nos suena todo esto? Bueno, entonces, Andalucía, Murcia y Canarias, en el IMV crece, pero con una reducción muy pequeña de la pobreza, porque todos estos factores inciden mucho en esas comunidades, ¿vale? Luego, también es verdad que ha mejorado la cobertura por la eficacia administrativa en la gestión, ¿no? Ahora contestan más rápido, la gestión es un poco más rápida, más o menos, ¿no? No voy a entrar en esto porque cada uno tiene muchas experiencias ahí. Pero claro, si nosotros medimos la eficiencia como el gasto en ingreso mínimo vital dividido la reducción observada de la pobreza que acabamos de decir, de 1.3, 1.2, nos salen 2.460 millones de euros por punto porcentual. Y esto es muy poco eficaz, es una eficacia medio-baja en el ámbito internacional, si lo pasamos a dólares, por ejemplo, o a otras monedas. Bien, y la tercera afirmación es que, a ver cómo voy de tiempo, bueno, es la mejor herramienta contra la pobreza infantil. Bueno, seguimos teniendo las tasas de pobreza infantil más altas de Europa. Entonces, esto evidentemente ya los datos están indicando que por ahí no es, ¿no? Entonces, según la AIREF, repito, la autoridad fiscal, el 72% de la gente que podría pedir el CAPI, es decir, el complemento de infancia, no lo está pidiendo. Es decir, hay un fenómeno que se llama non-take-up. No, yo tengo el derecho, no lo conozco, no sé cómo hacerlo, pero no lo pido, entonces, porque no, nadie me dijo, no me ha informado, no está claro, alguien me dijo que no me correspondía. Eso tiene que ver también con que a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando de criterio. Es decir, como dije al principio, ha habido varios decretos hasta que llegamos a la ley, ¿vale? Y entonces, lo que al principio no se podía, ahora se puede, y entonces eso ha generado cierta confusión, ¿no? Y hay este modelo se contrapone al concepto de beneficios universales, que es el que más predomina en la OCDE, en los países de renta media y alta, porque termina siendo más eficaz, ¿no? Bueno, hay más que podríamos decir. ¿Qué es esto? Que simplemente os quiero introducir
con estos dos conceptos que son muy interesantes para Canarias. No os preocupéis, vamos a hablar de las siglas sin el inglés, el Effective Marginal Tax Rate. ¿Esto qué es? ¿Vale? Si yo empiezo a trabajar, si yo cobro 100 del ingreso mínimo vital y empiezo a trabajar y gano 120, el ingreso mínimo vital me desaparece, me quedan 20, ¿vale? Y eso es que en muchos casos trabajar a la gente la hace más pobre, no más rica. Es la famosa concepto de trampa de la pobreza. ¿Y cuándo se produce esa trampa de la pobreza? Cuando hay un benefit cliff, es decir, un precipicio de beneficios. Cuando llega un punto en que si yo cruzo este umbral, me quedo peor trabajando que sin trabajar, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que no está bien planteado, ¿vale? Si yo estoy incentivando a la gente a que se quede en el recurso, es que no lo estoy haciendo con coherencia, porque yo no quiero que la gente esté en el recurso, dado que el recurso es carísimo, comparado con las otras prestaciones internacionales. Entonces, esto daría para mucho, no lo puedo explicar tan rápido, pero simplemente para introducir los temas. Entonces, si cogemos las tres afirmaciones y vemos su consistencia, vemos que la primera es cierta, pero limitadamente, la segunda es más bien parcial y la tercera no está demostrada, ¿vale? Es un programa necesario, pero que requiere reformas profundas. Vale, rápidamente veré Canarias, como tengo poco tiempo. Tenemos tasas de pobreza mayores del 30%, con mucha pobreza en el empleo, es decir, gente que aún trabajando está en situación de pobreza. Tenemos medias jornadas entre 500 y 700 euros y una jornada completa por 900 a 1.200 reales, ¿no? Paro juvenil superior al 30%, paro estructural, trabajo a tiempo parcial no voluntario, estacionalidad por el turismo y por las cosechas agrícolas, el alto peso del IMV en esta comunidad en comparación con la población y una presencia crucial de la renta canaria de ciudadanía, que es, como sabéis, previa denegación del IMV o porque aquellos perfiles que no encajan en el IMV. Bien, Canarias reproduce y acentúa ligeramente la feminización nacional del IMV porque es un poquito más. El 68,9% de los IMVs de Canarias son mujeres, los titulares, ¿vale? También es cierto que las mujeres tienen una tasa de riesgo de pobreza mayor que la de la media estatal y hay una brecha de género bastante grande de 1,7 puntos entre hombres y mujeres. Por lo tanto, lo que vemos claramente es que esa desigualdad social entre géneros que tiene Canarias con mayor empleo precario femenino, más parcialidad involuntaria, más dependencia de los sectores estacionales, mucha monoparentalidad, hace que sea consistente, es decir, el 68,9%, casi el 69%, va dirigido a mujeres. Muy bien. Entonces, la población extranjera. ¿Qué pasa con la población extranjera? ¿Habrá muchos, habrá pocos, habrá muchos, habrá pocos? ¿Muchos? No, al contrario. ¿No? Hay un 10% de titulares del IMV, pero la población residente de origen extranjero es el 14,7% y más del 40% está en pobreza relativa. Con lo cual aquí nos encontramos con un típico caso de infracobertura de los hogares que tienen esa necesidad. Es decir, habría que ver qué pasa con esto. Razones por las cuales no hay una situación de non-take-up, es decir, de no acceso al recurso a pesar de tener el derecho, porque hay mucha movilidad residencial, dependencia de sectores con empleo informal, informalidad, economía sumergida, sectores altamente rotatorios,
barreras administrativas idiomáticas, elevado peso de la población no regularizada. Tú ves muchos extranjeros, pero esas personas no están en condiciones de solicitar el ingreso mínimo vital. Y desinformación crónica en los ámbitos donde trabaja y vive esta población, ¿no? Entonces, realmente ahí tenemos este tema, ¿no? Y como dijimos, aquí hay bastante poverty trap o trampa de la pobreza con un doble escalón y una doble trampa de la pobreza. ¿Por qué? Porque por un lado está el ingreso mínimo vital, que si tú empiezas a trabajar te va quitando lo que vas ganando de una manera directa, y por otro lado está la renta canaria de ciudadanía, que suspende la aplicación, su aplicación cuando tú empiezas a trabajar de manera abrupta, sin tiempo a estabilizar o consolidar ingresos. En teoría, ¿vale? Entonces, luego tengo, para estos ejemplos, tenemos el caso de un hogar unipersonal en Canarias, ¿vale? Un trabajo a tiempo parcial con 50% del salario mínimo interprofesional, le quedan 660. Si cobra el ingreso mínimo vital básico, son 604. Con un menor no mejora la renta tampoco. No voy a ir rápido porque no... con un monoparental o un hogar monoparental con 2 menores, le sale a cuenta el ingreso mínimo vital totalmente. Con el ingreso mínimo vital más el CAPI le supera cualquier salario mínimo, ¿vale? Además de que, por ejemplo, no tienes que gastar en conciliación, transporte, ropa, desplazamientos, etc. La renta de ciudadanía es una pérdida casi total si empiezas a trabajar. Y entonces, lo que muestra el caso canario es una buena focalización del IMV en el ámbito de las mujeres, ¿no? Faltaría ver la cobertura en el ámbito de la población extranjera que tiene ese derecho, es decir, el non-take-up, aquellos que tienen el derecho, tienen la necesidad y no acceden. Tiene un impacto limitado en pobreza relativa. No cambia la pobreza infantil, que sigue siendo persistente. Hay desincentivos laborales en los hogares monoparentales y la mayor parte de las mujeres con hogares monoparentales no dejan el ingreso mínimo vital para ir a trabajar. Y eso genera una dependencia prolongada. Vale, lo cual nos hace, para ir concluyendo, decir que el ingreso mínimo vital es necesario pero es insuficiente. El impacto real es moderado. Canarias presenta una trampa de pobreza estructural, en la que doble trampa de pobreza estructural, recordar esto. Problemas con el CAPI y la pobreza infantil, que no llegan, la cuantía no es suficiente para sacar a los niños de una situación de riesgo de pobreza. Y también se observa la falta brutal de coordinación entre el ingreso mínimo vital y la renta canaria, que es como que van por cada uno, no por universos paralelos, sería todavía mejor, van por universos divergentes, ¿no? Es muy difícil el diálogo en ese ámbito. Muchas denegaciones de ingreso mínimo vital en condiciones aparentemente correctas, pero como no hay una autopsia de esa denegación, no sabemos bien por qué se produce, no podemos aprender para no seguir insistiendo con cierto tipo de solicitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que trabajar el tema de los incentivos. La retirada tiene que ser muy progresiva. La retirada del salario adicional para evitar la trampa de la pobreza tiene que ser progresiva. La compatibilidad con el empleo tiene que ser de larga duración, de 12 a 24 meses, porque aquí hay empleos de un fin de semana, hay empleos de una semana y empleos de un mes. Entonces, esto evidentemente es un caos administrativo, genera una cantidad de burocracia inmensa y al final el resultado termina perjudicando a la persona.
además de a todos nosotros que estamos todo el día gestionando esto. Luego, créditos salariales. Lo de créditos salariales es un concepto del ámbito anglosajón, que son complementos ligados al trabajo y a la presencia de menores, que hacen que sea siempre más interesante trabajar fuera que percibir una prestación. La simplificación administrativa y la ventanilla única, renta canaria, ingreso mínimo vital. Y luego está el tema de la contraprestación, que, señores, esto no es una pensión no contributiva bis. No, es que no me lo van a quitar nunca. ¿Cómo no te lo van a quitar nunca? Esto, vamos, así de diálogo, yo creo que nadie de los que está aquí no lo ha oído, ¿no? No, yo prefiero la vital porque así, no, tú no estás cotizando, tú, en cualquier momento esto se puede revertir, cualquier ingreso que tengas, cualquier pequeña herencia o cualquier cambio en tu declaración de Hacienda puede repercutir para que te lo quiten. Y luego ya no hay manera de reclamar, ¿no? Entonces, reforzar el CAPI o ir hacia una universalización de la prestación por hijo, integrar el IMV en las rentas autonómicas, mejorar la accesibilidad administrativa y política de viviendas y cuidados. No quiero dejar de mencionar el tema de la vivienda, porque es lo comido por lo servido, Entre la inflación y la carestía de la vivienda estamos teniendo una redirección de las transferencias de rentas hacia el sector de la propiedad. La vivienda explica entre 3 y 4 puntos de pobreza adicional en regiones como Canarias. Si tú coges el AROPE de Canarias con alquiler imputado y sin alquiler imputado, te va a dar ahí una diferencia brutal. Y ese es el dinero que tú lo metes como ingreso mínimo vital y termina desapareciendo por impacto, por un lado de la inflación y por otro lado del impacto de la vivienda. Y para terminar ya, en el caso de Canarias, tener cuidado con la trampa de pobreza multidimensional, porque además de la trampa administrativa que mencioné antes, la trampa de la vivienda, que el alquiler elevado absorbe las transferencias de renta, y la trampa laboral, que es esa transferencia entre el ingreso mínimo vital o las prestaciones que dependen o están relacionadas con el empleo y la reducción de los ingresos del hogar si la persona se incorpora al mundo de trabajo, ¿vale? Finalmente, el ingreso mínimo vital reduce la pobreza severa, pero su impacto en la pobreza relativa es limitado. La vivienda es un determinante crítico en algunas regiones como Canarias, Madrid, Extremadura, Andalucía. Reduce la eficacia del ingreso mínimo vital. Canarias debe prestar atención a las trampas de la pobreza. El ingreso mínimo vital no necesita desaparecer, necesita reformas. Y las familias monoparentales y las mujeres son las más afectadas y requieren políticas específicas para poder finalmente salir de la pobreza. Muchas gracias. ¿Me voy? Oh. No. Que yo pueda responder, porque yo no. Recordar quién soy, Vale. ¿Solo estoy yo? ¿Nadie? Por ahora. ¿Comentarios? ¿Nada? Estoy yo aquí. Hola. Bueno, buenos días. Yo quería preguntarle en relación a lo que había comentado antes con respecto a que en Canarias, como tal, la tasa de, o sea, con respecto a lo que es el complemento que comentó del CAPI, que yo lo desconocía totalmente, decía que en Canarias abundaba el básico y no el completo, ¿no? Y yo quiero saber, muchas veces entendemos que la prestación la gestiona la persona de manera autónoma, a través de la página, lo que fuera, y entiendo que
por ahí pues puede haber mucha gente que no llega a conocer o acceder a la prestación sin que sea total, ¿no? Pero le quería preguntar si realmente cree que las personas que trabajan en la seguridad social como tal, gestionando que para algo hay una pestaña específica de cita de ingreso mínimo vital, si realmente la gente que trabaja aquí tampoco es conocedora y por eso también favorece a esto, porque estaría el problema de que nosotros de manera autónoma como población general no lo conozcamos, pero si en la administración pública tampoco lo conocen, que sinceramente creo que muchas veces es lo que pasa con las personas que trabajan allí, también favorece a que esto no sea en Canarias, pues como en Madrid o en otras comunidades, que sí se llega a cobrar la completa, que es lo que debería. Sí, también puede ser que se deba al tipo de hogar que hay, que es el que está solicitando. Es decir, determinado tipo de hogar, personas solas, personas son 2 adultos que solicitan esto, el perfil sea ese. No es que el otro sea mejor o sea peor. Si no tienes niños o no tienes personas con discapacidad, no puedes pedir el completo. Puede ser desinformación. Yo te digo, es muy difícil porque aún a pesar de que han pasado 5 años, en el proyecto donde estoy yo hemos gestionado en 6 meses 24 ingresos mínimos vitales y solo 19 han venido denegados. Y todo con trabajadoras sociales y mirando papel a papel. Entonces, a veces la gente también no sabe que una finca que tiene entre sus 5 hermanos, ¿vale?, que la tiene en litigio judicial, que tal, pero figura en el catastro como Juan González y sucesores o herederos, y le toca a él un 25% de eso, y son 10.000 euros el valor catastral, y ya con eso, y él no lo tiene registrado en su mente, que eso le va a repercutir negativamente, y esa información sí la tiene Hacienda, ¿no? Entonces, cuando la cruza, ahí se encuentra el problema, ¿no? Uy. No. Uy, la luz esta. Sí, muchas gracias, doctora, por esa exposición tan clara y que revela una cantidad de mitos, los pone al descubierto. Yo soy de una asociación que se llama Araguaney, de Migración y Cooperación Internacional, y hemos venido elaborando un proyecto de lucha contra la pobreza y contra la inclusión y por la inclusión social en Canarias. O sea, inclusión social menos pobreza, si lo llamamos, porque creemos que con pobreza no hay desarrollo. Promovemos el codesarrollo, que es el de Soy Migrante, desde luego. El codesarrollo promueve el desarrollo de los países en los cuales están los migrantes y también el desarrollo en los países de salida. Nos parece un planteamiento importante. Hemos sentido mucho, por la información que hemos tenido, el tema de la pobreza. Y hemos elaborado este proyecto y ya dimos algunos pasos este año y el próximo año vamos a seguir incluso con nuestros limitados recursos. Y porque el desconocimiento de la prestación, hablo concretamente del ingreso mínimo vital, es sumamente sensible y no llega, desde luego, como ha sido bien investigado por diferentes organismos, a la población que lo necesita. Creo que esta exposición debió ser hecha, o incluso fue un error no invitar especialmente a algunos políticos que incluso mienten descaradamente con relación a la prestación desde el punto de vista legal y usan como estrategia, sobre todo contra los migrantes, como estrategia política la xenofobia. Entonces, bueno, creo que es sumamente importante. Aquí hay varios trabajadoras sociales que dominan el tema y creo que es un problema social. Las asociaciones debiéramos asumir esto como bandera. Uno de los propósitos nuestros es reunirnos con las asociaciones para adelantar
la lucha contra la pobreza en Canarias. También hay un aspecto importante, que es, usted lo acaba de decir, elemento fundamental de la pobreza, que es la cuestión del trabajo. Hay que promover en España el concepto de trabajo decente, que fue consensuado por los empleadores, los gobiernos y los trabajadores en la OIT, porque se habla de trabajo digno y trabajo digno no es vinculante. Entonces, bueno, el trabajo, tal como está remunerado aquí, lleva a la pobreza. Una de las dimensiones del trabajo decente es el ingreso suficiente para el trabajador y su familia. Entonces tenemos estas consecuencias. Creo que es una bandera que debe asumirse como ciudadanos y también los sindicatos, los cuales están quedados en elaborar esta bandera y en hacerla efectiva. Creo que esto debiera ser esta exposición, una reflexión para continuar la lucha efectivamente contra la pobreza. Es un problema grave, así lo consideramos nosotros en Canarias, que debe ser debidamente atendido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo un feliz día. Muchísimas gracias a ti, Graciela, por esta exposición. Y seguimos con la siguiente ponencia, titulada La inclusión social en el marco del sistema público de servicios sociales. Para ello contamos con Ángel Parreño Lizcano, que es psicólogo de Fundación Ceres, y va a moderar la mesa o la ponencia Maitane Cabrera Primo, que es presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Encantada de verlas aquí. Como saben, me hace mucha ilusión estar en este congreso porque, como bien decía ayer nuestro compañero, servicios sociales la palabra clave, ¿verdad? Estamos cansados de escuchar palabras como derechos sociales, como políticas sociales, y cuando escuchamos servicios sociales, pues estamos orgullosas. Hoy yo, aunque me permitan, quería agradecerles a todos los trabajadores sociales, trabajadoras sociales que están aquí, porque siguen siendo el apoyo incondicional de todas las familias, de todos estos datos que hay aquí detrás. Así que agradecerles una vez más que estén en esa primera línea de contención de toda esta situación que está atravesando nuestra comunidad autónoma, nuestros pueblos y por supuesto, también esa infancia, ¿no? Que ayer celebrábamos ese día del 20 de noviembre y no deja de sorprenderme todo lo que he estado viendo tanto ayer como hoy. Sin más, quería poner sobre la mesa esta situación porque de verdad que me preocupa muchísimo todo lo que estamos viendo en estos 2 días. Por eso hoy tenemos a Ángel Parreño Lizcano, que lo tengo aquí a mi derecha, al compañero que es psicólogo y experto en servicios sociales. Como sabéis, va a dar esta ponencia que ha dicho antes la compañera sobre la inclusión social en el marco del sistema público de servicios sociales. Ángel Parreño tiene una amplia trayectoria en el diseño y gestión y evaluación de programas dirigidos a la inclusión y a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el ámbito público, entre ellos como director general de Servicios Sociales para las Familias y la Infancia en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Actualmente es director del programa de la Fundación Ceres, desde donde impulsa iniciativas innovadoras en materia de dependencia, infancia, inclusión social y fortalecimiento comunitario. Además, colabora en la Cátedra de Inclusión Social de la UNED de Tomelloso, promoviendo la investigación, la formación y la transferencia de buenas prácticas en servicios sociales. Su experiencia combina la perspectiva técnica, la gestión pública y la intervención social con una clara orientación hacia la mejora de la calidad y la innovación en la atención a nuestras personas. Hoy nos acompaña para compartir su visión y experiencia en torno a esta ponencia de inclusión social, aportando una mirada profunda y comprometida con la transformación social. Gracias y va a ser un placer escucharte, Ángel, y tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias.
Vale. Perdón, aquí no la veo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Encantado de estar en la jornada de hoy. Ayer andaba por los escalones ahí medio tumbado y medio agachado, ocupándome de cosas de la organización, y hoy me toca estar aquí para dirigiros unas palabras en relación con esta cuestión. Habéis visto que hemos ido graduando desde la primera ponencia hasta esta, que es la penúltima, graduando el ámbito de la mirada, ¿no? Nos toca ahora descender a lo municipal, al funcionamiento de los equipos de atención primaria, o como queráis llamarlo, como lo denominéis aquí en Canarias. Antes de empezar con la presentación, os diré que el motivo de llamarla la inclusión social en el marco del sistema público, a esta presentación que os pasaré ahora, es porque se ha puesto en duda en los últimos tiempos que la inclusión social pudiera ser una de las necesidades sociales básicas que tuviera que asumir el sistema público de servicios sociales. Igual que el acceso a los recursos, igual que la atención a la dependencia, igual que la atención a la convivencia personal, familiar y social, no ha ofrecido dudas en el desarrollo del sistema durante todos estos años, desde el plan concertado para acá, la inclusión sí que ofrece al menos hacer un par de reflexiones. Ese par de reflexiones van en la dirección de que encargar al sistema público de servicios sociales en global la inclusión social es encargarle un imposible a un solo sistema. La inclusión social pasa por estar integrado en la población y con la población con la que vives, estar integrado en el empleo, estar integrado en el ámbito educativo, estar integrado en el ámbito de la vivienda, y todas esas necesidades, ninguna de ellas son competencia del sistema público. Por lo tanto, para empezar, hay que repasar ese concepto que hemos venido manejando de que la inclusión sea una de las necesidades sociales básicas propias del sistema público de servicios sociales. Porque probablemente no sea verdad. Probablemente los servicios sociales tenemos que aportar mucho y muy importante para la inclusión social de las personas, pero no podemos solos conseguir la inclusión social de las personas. No tenemos competencias, ni debemos, en vivienda. Ya ha quedado demostrado, y lo hemos dicho un montón de veces en estos 2 días, que la pobreza no es nuestro objetivo, que la pobreza es la inclusión, y por lo tanto tenemos que limitar, tenemos que dejar de creernos que podemos con todo lo que tenemos enfrente. Y si nos creemos esto, pues tendremos que organizarnos y tendremos que plantear estructuras y funcionamientos dentro de esas estructuras de los servicios sociales muy particulares. Este es el principio del que parte la presentación que vais a ver ahora. Hace 1 año y medio, 2 años, yo tenía una de las muy frecuentes conversaciones con una persona a la que todos le debemos muchísimo, todos los que trabajamos en servicios sociales le debemos muchísimo, que es Patrocinio de las Heras. Y Patro no es precisamente de las personas a las que se las convence fácilmente y rápido. Es pertinaz en sus planteamientos. Y Patro, que fue la que, recordad, dio a luz y impulsó el nacimiento del sistema con la enunciación de las 4 necesidades básicas iniciales a las que luego vino a añadirse la de la dependencia. Bueno, Patro, que creyó en aquel momento lo de la inclusión como una de las necesidades básicas, es la primera que
me hizo a mí dudar de que efectivamente tuviéramos que seguir asumiéndola como tal. Bien, solamente quería hacer esa matización, que sepáis que parto de aquí para lo que vamos a contar a continuación. Bien, yo os plantearé 6 retos que creo yo que tenemos los servicios sociales por delante para trabajar en este tema de la inclusión social. El primer reto que yo me planteo es resetear la intervención social. Yo creo que... No, tranquila, no pasa nada. Tengo toda la confianza en ti. Resetear el sistema. Llevamos los años que llevamos trabajando en esto, hemos puesto a prueba nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad de creación, de intervención técnica, y creo que no pasa nada, porque creo que ha llegado el momento de pensarnos cómo nos está yendo y qué estamos haciendo, y resetear todo el sistema. Y para resetearlo, entiendo que tenemos que volver a nuestros principios. Nuestros principios, que algunos de ellos, espero convenceros de eso en mi intervención, hemos ido olvidando con el paso del tiempo. ¿Qué principios? Pues en primer lugar, un principio operativo que debe venir de serie en nuestras organizaciones y para asumir esto de la inclusión social. La prescripción facultativa. Lo comentó, creo, ayer José Manuel, pero esto o nos lo tomamos definitivamente en serio y en cada uno de nuestros discursos, sea entre compañeras, sea con la concejala, sea con el alcalde, sea con el ministro, lo mantenemos a pies juntillas, o creo que vamos a seguir en la invisibilidad como nos pasa en muchas ocasiones. Nos tenemos que convencer a nosotras y a nosotros mismos de que somos científicos sociales, de lo cual no estamos convencidos. Yo no veo el discurso entre los compañeros y las compañeras en este sentido. Y cuando veo a los compañeros y compañeras en reuniones con profesionales de la educación o de la sanidad o de otros sistemas o recursos de protección, no veo que este convencimiento de que somos científicos sociales, los que trabajamos en los servicios sociales, no veo que ese convencimiento esté sobre la mesa. Y creo que dejamos atrás nuestros planteamientos y nuestro convencimiento, en parte precisamente porque no estamos del todo convencidos. Así es que un primer principio operativo que debe venir de serie en todo lo que organicemos es la prescripción facultativa. Es decir, nuestra capacidad para relacionar situaciones de necesidad con posibles soluciones a esas situaciones de necesidad y nuestra capacidad para aportar los recursos que esa situación de necesidad nos sugiera. Tenemos una doble facultad y nos tenemos que convencer de ellas. La primera, la que nos dan nuestros estudios, la que nos dan el haber dedicado parte de nuestra vida a conocer una metodología, una metodología de intervención. Y además, la facultad que nos otorga en los servicios sociales públicos de administrar las prestaciones de un sistema público. Si no nos convencemos de eso, si no tenemos ese primer principio operativo como enseña, creo que no avanzaremos suficientemente. En segundo lugar, un segundo principio organizativo imprescindible, el profesional de referencia. Todas las leyes de servicios sociales del Estado establecen el profesional de referencia como un derecho de las personas, de los usuarios del sistema. En vuestra ley, en la Ley Canaria, en el artículo 10.f, que se establece como derecho subjetivo tener asignada una persona titulada en trabajo social como profesional de referencia. Este principio organizativo debe presidir cualquier toma de decisiones de la organización de los equipos para asumir la competencia de trabajar en inclusión social. Y teniendo muy claro
que ese profesional de referencia tiene básicamente tres funciones, no me voy a entretener en describirlas, pero tres funciones que son imprescindibles tener en cuenta. El primero, respecto de la persona usuaria; segundo, respecto de los profesionales que participan en la intervención; y tercero, respecto del entorno en el que se mueven tanto el equipo como el profesional del que estamos hablando. Así es que, segundo principio organizativo que debemos tener claro, que es imprescindible tener claro para trabajar en inclusión, el profesional de referencia. El tercer, otro principio organizativo irrenunciable es la interdisciplinariedad. Afortunadamente, la LOPIBI ha sido la primera ley que ha establecido la obligatoriedad de contar en los equipos, en este caso, claro, dedicados a familia e infancia, pero ha sido la primera ley que ha establecido la necesidad de que los equipos de servicios sociales sean equipos interdisciplinares y que estén compuestos por los tres perfiles profesionales de la educación social, la psicología y el trabajo social. Esta interdisciplinariedad es imprescindible mantenerla, no solamente para la LOPIBI, porque ya lo dice la ley, sino como principio organizativo irrenunciable. Ya sabemos que ninguna de las necesidades básicas, y mucho menos la de las situaciones de exclusión, se pueden resolver desde una sola disciplina, desde un solo enfoque. Se necesitan no solamente equipos interdisciplinares, sino también, y lo veremos ahora más adelante, trabajo en red con otros equipos de otros sistemas. Así es que otro principio organizativo irrenunciable, la interdisciplinariedad. Y un principio metodológico sin el cual no podemos ir hacia adelante y no podemos abordar el reto de la exclusión, el acompañamiento social. Este es uno de los más olvidados. Se nos ha forzado, y en parte nos hemos ido dejando, a convertirnos en profesionales comprobadores de un checklist, controladores de las personas en situación de pobreza o en situación de exclusión, y el vernos forzados a asumir procedimientos administrativos que no están basados en la prescripción facultativa de la que hablaba al principio, eso nos ha hecho invertir la inmensa mayor parte de nuestro tiempo de trabajo en algo que no es lo que necesitan las personas con las que trabajamos y lo que nosotros necesitamos hacer para conseguir una verdadera situación de exclusión. No puede haber trabajo en exclusión si no hay vínculo personal entre el profesional y la persona atendida. Y para hacer ese vínculo es imprescindible contar con tiempo suficiente y enfocar la intervención desde el modelo del acompañamiento. Entendiendo el acompañamiento como un trabajo de relación personal continuada, consistente no en sustituir a la persona en su toma de decisiones, sino en precisamente acompañarla a su lado, sugiriendo tanto diagnósticos como posibles intervenciones. Es un trabajo de apoyo que tiene que estar basado fundamentalmente en activar capacidades y potencialidades y no centrado, como solemos hacer hasta la fecha, en las necesidades y en la falta de habilidades de las personas. Este proceso de acompañamiento, si queremos trabajar en exclusión, debe formar el hilo conductor de la intervención. Es imprescindible para evitar que la intervención se reduzca a lo que, desgraciadamente, en muchas ocasiones podemos contemplar, que es un mero consumo, expendeduría de recursos y prestaciones. Segundo reto, después de volver a nuestros principios, que espero que hayan quedado mínimamente claros con lo que acabo de contarles. El segundo reto es la consolidación de herramientas de diagnóstico de la exclusión y la convivencia. Ha llegado ya, creo yo, la hora de abandonar la intervención social de autor. Esto de que cada uno se inventa el mejor plato creyéndose el primer chef del mundo y de la historia, y que cada uno hace su trabajo y los demás
puedan hacer el suyo, creo que no es la mejor idea que hayamos podido tener. Ha llegado el momento de olvidarnos de ese trabajo social de autor, de esa intervención social de autor, y fundamentalmente porque si pudiéramos perder algo, perderíamos genialidades. Sí, es verdad que una vez alguien puede acertar, hasta los relojes parados al menos una vez al día. Pero, desde luego, podemos ganar en garantía de derechos y en la portabilidad de esos derechos de las personas si olvidamos ese trabajo o esa intervención social de autor, y para eso necesitamos profundizar en el diagnóstico. Necesitamos estandarizar el diagnóstico. Y para estandarizar el diagnóstico necesitamos diseñar herramientas de diagnóstico que estén basadas precisamente en las necesidades sociales básicas a las que tratamos de atajar. Es muy frecuente encontrarse diagnósticos en los servicios sociales que preceden a la intervención que se hace después, equivocados y que no sirven para acometer las necesidades sociales básicas de la persona. Encontramos diagnósticos sociales del tipo de persona que no tiene recursos, a persona a la que le faltan habilidades de carácter educativo, persona que tiene problemas en el ámbito sanitario, persona que no tiene empleo. Y ninguna de esas cosas que solemos reflejar en nuestro diagnóstico es alguna necesidad de la que dependa nuestra intervención. Hacemos diagnósticos que nos fuerzan después a intervenir de una forma equivocada, olvidando que nuestro objetivo es la igualdad en el acceso a los recursos sociales, la convivencia personal y social normalizada, la atención a la dependencia y, finalmente, también la inclusión. Así es que necesitamos herramientas de diagnóstico que nos ayuden a hacer diagnósticos que puedan permitir una intervención razonable y indicada para las necesidades que tenemos como competencia. Y para eso, para el diseño de esas herramientas de diagnóstico, necesitamos grandes consensos entre los perfiles profesionales que intervenimos, que formamos parte de la intervención social. Todavía, en muchos equipos que uno conoce cuando viaja y cuando se le hacen encargos y demás, hay muchos equipos lacerados por el enfrentamiento corporativo. No hemos sido capaces de eliminar eso de nuestros equipos definitivamente, y eso nos impide llegar a grandes consensos para precisamente crear esas herramientas de diagnóstico que os estoy comentando, que me parecen fundamentales. Tercer reto, bueno, eran requisitos de las herramientas. El tercer reto es el mantenimiento de la exclusión como objetivo frente al objetivo de la gestión de prestaciones. En la gestión de las prestaciones económicas podemos permitirnos seguir centrados en eliminar la pobreza. ¿Realmente las prestaciones económicas en situación de emergencia las hemos convertido o pretendemos convertirlas en prestaciones de lucha contra la pobreza, equivocando nuestra intervención y nuestro objetivo? A veces confundimos las ayudas de emergencia, las prestaciones económicas en situación de emergencia, las confundimos como objetivo, como finalistas, cuando en realidad todos sabemos que únicamente deben ser herramientas. Necesitamos revisar nuestra intervención. Y para eso tenemos que ser conscientes de la diferencia entre pobreza y exclusión y no dejar de repetirlo. Nuestro objetivo no debe ser eliminar la pobreza. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para trabajar, acompañar a las personas en la superación de la exclusión que produce la pobreza. Y para poder hacer una verdadera y auténtica atención centrada en la persona. El cuarto reto es el trabajo en red.
el tercer sector ha crecido mucho, inusitadamente, en nuestro país en todos estos años. Y en muchas ocasiones, no digo en todas, pero en muchas ocasiones, las entidades del tercer sector se han generado a partir de la acción de los servicios sociales públicos en su función de impulso de la participación social. Sin embargo, las circunstancias y la forma de evolución del sistema nos ha ido, en muchas ocasiones, apartando y no pocas enfrentando. Ya he dicho, no se puede asumir la inclusión social, no se puede afrontar la necesidad básica de inclusión social desde un único sistema y, por lo tanto, estamos abocados a, para trabajar en la inclusión, trabajar en red. Y trabajar en red en nuestro sector significa trabajar, sobre todo, con el tercer sector. Así es que este es el cuarto reto que yo me planteo. Además, trabajar en red significa no solo trabajar con las entidades del tercer sector. Trabajar en red significa trabajar con otros sistemas de protección social, con profesionales, compañeros y compañeras de otros sistemas de protección social, sobre todo educación, sanidad. Por lo tanto, en nuestro ADN tiene que estar esa predisposición de nuestros profesionales y de nuestros equipos a compartir el trabajo en el territorio. Compartir trabajo en el territorio implica algo que es complicado. Implica participar tanto en el diagnóstico como en la intervención, y no solo en la intervención. Por lo tanto, tenemos que diseñar procesos de atención a las personas que partan de la idea de hacer participar en el diagnóstico de las situaciones, cuando sea necesario, el diagnóstico de las situaciones de las personas a las entidades que nos pueden apoyar del tercer sector, tanto en el diagnóstico, repito, como en la intervención. Necesitamos decidir qué queremos, qué les podemos aportar y qué necesitamos de ellos. Y, por lo tanto, en función de eso, integrar nuestras acciones y, a ser posible, integrar sistemas de información. Hay pocas experiencias en el Estado, en el conjunto del Estado, que hayan llegado realmente a integrar los sistemas de información de los servicios sociales públicos con los sistemas de información de las entidades del tercer sector. Pero las experiencias conocidas que han conseguido eso han logrado un alto nivel de eficacia. Hay experiencias en Castilla y León, que si queréis puedo daros el contacto, el link, para que podáis explorarlas. Y el resultado es altamente satisfactorio. El quinto, para este reto del trabajo en red con el tercer sector, un aviso a navegantes. Es verdad que nos necesitamos y es verdad que tenemos que tender a la integración de acciones, pero eso no nos puede hacer olvidar la naturaleza del sistema público. Y la naturaleza del sistema público conlleva entender como irrenunciable estas competencias. Si nos equivocamos en esto, haremos un flaco favor al sistema público de los servicios sociales y, por supuesto, también a las personas que atendemos. En primer lugar, no podemos renunciar a la planificación del sistema. Las entidades del tercer sector pueden tomar sus decisiones en base a sus análisis, pero básicamente necesitan de las administraciones diagnósticos de las situaciones de necesidad y priorización que hacen esas administraciones de esas necesidades, precisamente para contribuir con su intervención a trabajar en esa planificación. La orientación estratégica también es competencia pública y debe ser irrenunciable. La gestión directa de las competencias, sobre todo de información, de valoración y de prescripción, debe ser irrenunciable para la intervención pública. La gestión administrativa de las prestaciones, por supuesto, y finalmente el ejercicio de la autoridad. Por lo tanto, integrar acciones sí,
trabajar de forma integrada, sí, diseñar procesos de intervención que permitan la participación en el diagnóstico y en el diseño de la intervención, sí, pero también no desviarnos, no dejar de tener claro que estas competencias son irrenunciables para el sistema público. El quinto reto, recuperar la intervención comunitaria. Ayer se habló de la desaparición, creo que era Celsa la que lo daba como una evidencia, la desaparición de la intervención comunitaria. Creo que es poco discutible. No solamente pasa en Canarias, que decía Celsa, pasa en el conjunto del Estado. Pero este es un problema al que debemos darle toda la importancia que tiene. No podemos todos los problemas no se resuelven desde la intervención profesional. Hay problemas que solamente tienen solución si se acometen en conjunto, en colaboración, de forma integrada con la comunidad. Y, por lo tanto, no debemos renunciar, como creo que hemos hecho en muchas ocasiones, de una forma definitiva a la intervención comunitaria. Situaciones como la soledad o los entornos exclusógenos, como puede ser un barrio con vulnerabilidades, un barrio segregado, con población segregada, no se pueden resolver solo desde la intervención profesional. Se necesita la intervención de la comunidad y se necesita la intervención profesional para convencer a la comunidad de su responsabilidad en la resolución, en análisis al menos de las situaciones en esos ámbitos. Necesitamos, por tanto, decidir qué hacemos desde la atención primaria, desde la intervención pública con la intervención comunitaria. No renunciar, como parece que hemos hecho definitivamente, a ella. Articular tiempos y articular programas para, quitándole tiempo a la intervención individual, dedicársela también a la intervención comunitaria, racionalizando esos tiempos. Es necesario que enfoquemos esto sin posturas románticas o de añoranza de otros momentos. Es necesario que seamos operativos y que consigamos traer de nuevo la intervención comunitaria a nuestros equipos. El último reto, el sexto, la incorporación de las tecnologías de la información a nuestra intervención. Recuperaré una de las afirmaciones que hacía estos días en otra intervención en Zaragoza, en relación con las tecnologías. Hemos incorporado con éxito, parcial al menos, la tecnología a los servicios sociales para agilizar la gestión, para mejorar el tratamiento de expedientes y de documentación, para mejorar el tratamiento administrativo de determinadas cosas, pero la hemos incorporado poco a la intervención. Las tecnologías de la información están por incorporar a la intervención profesional con las personas usuarias y con sus grupos y comunidades. Y, sin embargo, planteo, en tono un poco de broma, esta paradoja que llamo paradoja Parreño, sobre la construcción de las decisiones personales, que dice así: un mensaje de WhatsApp, o más aún, un grupo de WhatsApp, tiene más influencia sobre la conducta de un individuo que un acuerdo de inserción con el profesional de referencia. Esto es así, y por las sonrisas y el murmullo deduzco que estáis de acuerdo. Pero es más, esta paradoja tiene un corolario, y ese corolario dice: el grado de influencia de las redes sociales sobre la conducta es directamente proporcional al grado de exclusión o riesgo en que viva la persona. Es decir, cuanto más en riesgo de exclusión, cuanto más en situación de pobreza, más se es sensible a ese uso de las redes sociales, que en muchas ocasiones, como bien sabéis, es un uso abierto
a los bulos, a las desinformaciones, a las malas informaciones por la mala intención. Entonces, esto o lo incorporamos a nuestro trabajo o lo metemos en nuestro acervo profesional y no solamente personal para comunicarnos con el grupo del AMPA, donde están los niños, o nos damos cuenta de que nuestros usuarios, después de que han estado con nosotros en el despacho, se han ido a mirar el teléfono y probablemente todo lo que nosotros hayamos podido decir durante una hora y hablar y trabajar y vincular se vaya al garete en cuestión de lo que tarda en leer el último WhatsApp que ha recibido. Si nos damos cuenta de esto, tendremos que empezar a trabajar con esas mismas herramientas. La creación de grupos de WhatsApp con usuarios para transmitir determinado tipo de informaciones. La creación de la conexión mediante WhatsApp con personas con las que tienes un vínculo y están pasando por problemas y necesitan de vez en cuando una intervención, necesitan una palabra de respaldo. Esto tenemos que empezar a incorporarlo a nuestro trabajo diario. Necesitamos analizar y aprender el uso que hacen nuestros clientes de las nuevas formas de comunicación y sus redes, y tenemos que incorporarlos a nuestra intervención. Este sería el sexto reto que he seleccionado de 10 que suelo plantear para trabajar desde los servicios sociales públicos en materia de exclusión. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días, mi nombre es Cristo y represento al colectivo Sordociego aquí en Canarias. Hay una cosa que me chirría un poco, pero también puede ser que sea la edad, como decía el compañero ayer, como estoy entre 60 y la muerte, pues no me entra en mi cerebro. Usted dice que hay que separar la pobreza de la exclusión. Viniendo de un colectivo con discapacidad, yo le aseguro que si se excluye va a haber pobreza, seguro. La exclusión, si logramos empequeñecer la exclusión social, se lograría empequeñecer también la pobreza. No sé, va incluida una y la otra. Y aquí hemos visto profesionales, están hablando de servicios sociales y de profesionales, fisios, psicólogos, de todo. Pero el colectivo que yo represento, sin las trabajadoras sociales no seríamos nada. Son ellas las que hacen los proyectos, las que nos ayudan a arreglar los papeles, las que nos dicen por dónde tenemos que caminar a la hora de un problema. Pero es que hay más, y eso no lo he visto yo aquí. Será que somos una minoría. Estoy hablando del colectivo sordo, que tenemos aquí unas profesionales tremendas que están traduciendo todo lo que nosotros estamos hablando aquí a nosotros. Pero también hay guías, intérpretes y mediadores comunicativos. Yo no podría estar aquí hoy si a mi lado no hubiera una mediadora comunicativa. No podría ir a un médico, no podría ir a un ayuntamiento a arreglar papel, y eso que yo soy oralista y puedo comunicarme con usted. Hay signantes que no oyen ni ven si no atendemos a eso, y estarían como muebles, como sillas en su casa. Y aquí el problema en sí es que hay leyes que nos apoyan, pero las administraciones públicas, que son las que hacen esas leyes, son las primeras que las incumplen. Si alguien se saltara un semáforo, la multa se la pondrían, y como no la pague, impuesto. Pero ellos, las administraciones públicas, donde hay leyes que protegen a la discapacidad, son las primeras que las incumplen y no pasa nada. Y serían ustedes, los servicios sociales, en este sentido, los que tendrían que, pues claro, una voz alta y decir
señores, son ustedes los que están incumpliendo la ley. Muchas gracias. No tengo nada que añadir a lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo y lo comparto. Cuando yo digo que hay que diferenciar exclusión de pobreza, me refiero a que los servicios sociales, recordar una vez más, los servicios sociales no tenemos como competencia la eliminación de la pobreza. La eliminación de la pobreza es, lo dijo ayer Carlos Usías también muy claramente, es una cuestión de política económica. Es una cuestión de política económica. Los servicios sociales no tenemos como competencia eso y, por lo tanto, nuestras herramientas no están pensadas para enfrentarse a eso. En algunos momentos hemos podido confundir, y la población nos ha podido confundir, que nuestras prestaciones económicas para situaciones de emergencia eran prestaciones contra la pobreza. Y las hemos convertido en prestaciones finalistas, no en herramientas para poder empezar a trabajar en la exclusión. No es lo mismo la pobreza, falta de recursos económicos, que exclusión, que es la falta de conexiones con la sociedad, con sus grupos y sus recursos para poder resolver tus problemas. Para esa situación de inclusión necesitas apoyos, necesitas fabricar un proyecto de vida distinto al que te ha llevado en la situación en la que estás. Y la función, creo yo, de los servicios sociales, la parte de inclusión que nos toca a los servicios sociales es apoyar a la persona para que pueda construir ese proyecto de vida diferente, distinto al que lo ha llevado a la situación en la que está. Por eso digo, hay que separar exclusión de pobreza. Nuestra misión, la inclusión. La eliminación de la pobreza, objetivo de la política económica y de prestaciones de garantía de ingresos, como puede ser el ingreso mínimo vital u otros que se inventaran. A eso me refería. Y en relación con lo que dices, comparto totalmente tus palabras, claro que sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por tus palabras. Un placer escucharte siempre. Y nada, sin más, vamos a dar paso al café. Será como ayer, arriba, a la izquierda. También comentaros, aunque todavía no ha finalizado el Congreso y nos queda una última ponencia y la clausura, hemos dejado ya aquí en la salida unos códigos QR para que, una vez finalizado el Congreso, podáis hacer una encuesta de evaluación. Agradeceríamos mucho que la realizarais. Y también deciros que abajo en Conserjería están los diplomas de asistencia, ¿vale? Podéis también solicitarlos. Muchas gracias.